Capítulo 6. No deje que Satanás meta el pie en la puerta. Si el creyente cultiva en su vida algún pecado, le está concediendo a Satanás la posibilidad de establecer una cabeza de puente en su vida, de meter el pie en la puerta. Entonces el enemigo utilizará esa oportunidad para invadir y apoderarse de otras áreas. Pablo advierte, en Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. La palabra traducida como lugar se refiere literalmente a un lugar físico, como una ciudad o un edificio. Pero tiene la connotación de un punto de apoyo u oportunidad, una ocasión para actuar. La paráfrasis de Phillips de Efesios 4:27 dice: no le concedáis al diablo semejante punto de apoyo. Usando un lenguaje militar, diríamos: no permita que el diablo establezca una cabeza de puente. Es interesante que leamos el pasaje entero. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:25-32. Consideremos ahora algunos de los pecados que le dan a Satanás la oportunidad que busca, e intentemos comprender por qué es así. 1. La mentira. Dado que el propio Satanás es un mentiroso, no es de extrañar que la mentira le abra la posibilidad de trabajar en nuestra vida. Juan 8:44. Cuando creemos la verdad, el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida. Cuando creemos una mentira, es el diablo el que puede infiltrarse. Tenemos que prestar atención al consejo de Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo nos da un buen motivo para evitar el engaño. Porque somos miembros los unos de los otros. La verdad de Dios edifica al cuerpo, pero las mentiras de Satanás lo destruyen. Dado que pertenecemos los unos a los otros, también nos afectamos mutuamente. Si en mi vida hay mentiras, le influiré a usted, como miembro de su cuerpo. Dado que Dios es el Dios de verdad, y su palabra es verdad, Juan 17:17, así como su espíritu, primera de Juan 5:7, lo es imposible estar en comunión con Dios si cultivamos la mentira. Satanás tentó a Ananías y Zafira a mentirle a Dios y a la Iglesia, y Dios les juzgó con severidad. Hechos 5:1-11. Tengamos en cuenta que su pecado no radicó en que se guardaran una parte del dinero. Su pecado consistió en hacer pensar a los demás que eran muy espirituales, cuando en realidad eran unos hipócritas. El infierno está dispuesto para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41, y para todos los embusteros. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 22:15 aún lo dice más claro, cuando describe a las personas mentirosas como todo aquel que ama y hace mentira. En otras palabras, no se trata de la persona que miente alguna vez, porque incluso los mejores cristianos pueden caer en ese error, por ejemplo, Abraham. Se trata de la persona que se enamora de la mentira, cuya vida se caracteriza por el engaño. Esta persona se parece tanto a Satanás que debe acabar donde acabará él: en el infierno. 2. La ira. Satanás puede enfurecerse. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón Satanás se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Este hecho sugiere que la ira en nuestro corazón le ofrece a Satanás un punto de apoyo en nuestra vida. Y del mismo modo que la mentira y el asesinato van juntos, lo mismo sucede con la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás.
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio raca, un término arameo que significa cabeza hueca, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. No cabe ninguna duda de que existe una ira justa. Dios expresa su ira frente al pecado, Salmos 7, 11. Jesucristo manifestó una ira justa cuando expulsó a los vendedores religiosos del templo, Mateo 21, 12, 16, y cuando condenó a los fariseos hipócritas, Mateo 23. No basta con amar el bien, sino que también debemos aborrecer el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmos 97, 10. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8, 13. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12, 9. Sin embargo, como seres humanos nos resulta difícil cultivar y ejercitar una ira verdaderamente justa. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene formas de corromper nuestras emociones, de manera que a menudo hacen más mal que bien. Aristóteles ya lo expresó muy bien hace muchos siglos. Todo el mundo puede airarse. Eso es fácil. Pero estar airado con la persona correcta, en el grado justo, en el momento adecuado, con el propósito preciso y de la forma más justificada, eso ya no es tan fácil. La ira pecaminosa siempre conduce a nuevos pecados. Por lo general, cuando estamos enfadados, decimos cosas por las que después tenemos que lamentarnos mucho. Y solemos tomar decisiones que resultan ser perjudiciales para nosotros y para los demás. Satanás sabe esto, de manera que nos empuja a cultivar la ira pecaminosa. 3. El hurto. Satanás es un ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. La experiencia de dos endemoniados en el país de los Gadarenos es un ejemplo vivido de cómo Satanás roba a sus siervos, Mateo 2, 28, 34. Marcos 5, 1, 20. Satanás arrebató a aquellos hombres su cordura, su libertad, sus hogares, vivían en el cementerio. Su alegría, su trabajo productivo en la vida, sus reputaciones, su salud, se cortaban con las piedras. Y Satanás les hubiera robado sus vidas y sus almas de no haber sido liberados por Jesucristo. Los empleados que toman prestadas cosas de las oficinas están invitando a Satanás a establecer la cabeza de playa en sus vidas. La persona que es capaz de robar un lápiz de escaso valor tiene la potencialidad para robar un libro, más caro, o una nómina de muchísimo dinero. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16, 10. Notemos el tiempo en que están los verbos. Es injusto, no será injusto. No hay necesidad de hacer una lista de las diversas maneras en que podemos robar e intentar luego exculparnos. Todo hombre conoce su propio corazón. Algunas personas roban tiempo, otras roban a Dios mediante ofrendas desleales, Malaquías 3, 8. Y aún hay otras que retienen el dinero que pertenece a otros, Santiago 5, 1, 6. Es interesante precisar el motivo que ofrece Pablo para que el creyente trabaje y no robe. Para que pueda dar a otros. Lo que nos ayuda a gobernar nuestra vida es nuestra relación con los demás, y no solo el temor al juicio divino, porque somos miembros los unos de los otros. 4. El lenguaje sucio. Pablo repite su advertencia en el siguiente capítulo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios 5, 4. Lo que está prohibiendo no es un buen sentido del humor, sano y santo. La capacidad de reír es una característica de la madurez y el discernimiento. Un misionero importante me comentó una vez. Jamás enviaré a un misionero al mundo si no tiene sentido del humor. Lo que Pablo condena es el humor negro, el humor sucio. Ese es un tipo de lenguaje que degrada a la persona, y Dios quiere que nuestro lenguaje sea bueno para edificación. Dado que lo que decimos sale de nuestro corazón, el lenguaje y el humor impuros son indicio de una imaginación retorcida. No es necesario que una persona lea novelas eróticas ni vea películas pornográficas para tener una imaginación calenturienta. Si Satanás consigue hacernos pensar en el pecado, y luego hablar de él, lo tendrá más fácil para hacernos practicar ese pecado. Cuando hablamos libremente de cosas impuras, pulimos los filos de nuestra convicción.
Nos acostumbramos a ellas, y pronto nuestras barreras están por los suelos. 5. Un espíritu que no perdona. El creyente que alberga la amargura y la malicia en su corazón le está concediendo a Satanás uno de sus puntos de apoyo más eficientes. Estas actitudes, junto con las otras mencionadas, obstaculizan la obra del espíritu en nuestra vida, lo cual nos arrebata el poder que necesitamos para detectar y derrotar al diablo. La vieja naturaleza se deleita en producir este tipo de veneno. El único remedio es el perdón. Si alguien le ofende, perdónele de corazón. Jesús señala, en Mateo 18, 15, 17, unos sencillos pasos que hay que dar y nos advierte que nos reconciliemos lo antes posible. Mateo 5, 23, 26. Cuanto más tiempo alberguemos un espíritu no perdonador, más territorio podrá ganar Satanás en nuestra vida. Desde mi experiencia pastoral, he visto hogares, clases de escuela dominical e iglesias enteras debilitadas y, en algunos casos, destruidas por cristianos que no se perdonaban mutuamente. Incluso si la otra parte implicada no le perdona, perdónele. No puede forzar a nadie a perdonarle, pero lo que sí puede asegurar es que Satanás sea derrotado en su propia vida. 6. La murmuración. Primera de Timoteo 3, 11. Tito 2, 3. Pablo ordena que las esposas de los diáconos y las mujeres más ancianas de la iglesia no se dediquen a la murmuración maliciosa. Esta palabra en griego es diabolos, que se traduce como diablo. La palabra diablo significa alguien que insulta, un acusador. Cuando los creyentes critican e insultan, están haciendo el trabajo del diablo, y ofreciéndole puntos de apoyo para obras adicionales. El mandamiento de Dios es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, Éxodo 20, 16. Entre las 6 cosas que el Señor aborrece se encuentra el testigo falso que habla mentiras, Proverbios 6, 19. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Proverbios 25, 18. El insulto puede dañar a una persona de cerca, como lo hace un martillo, o de más lejos, como la espada, e incluso desde mucho más lejos, como una flecha. Pero, sea cual sea la distancia, el daño es letal. Muchos de los grandes y santos varones de la Biblia padecieron por la murmuración y el falso testimonio, incluyendo a José, David, Jeremías, Pablo e incluso nuestro Señor Jesús. Muchos de los grandes y santos líderes de la Iglesia, a lo largo de su historia, fueron insultados por sus enemigos. Es una experiencia dolorosa para un cristiano comprometido ver y escuchar cómo critican su nombre y su ministerio, sobre todo cuando esas críticas provienen de presuntos creyentes que afirman hacer el trabajo del Señor al exponer los pecados de sus santos. ¿Cómo se debe regocijar Satanás cuando ve cómo los cristianos, en sus libros, se insultan mutuamente? La palabra de Dios nos dice cómo tratar los pecados de los santos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, 1. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4, 8. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10, 12. Esto no quiere decir que el amor ignore el pecado, o que lo permita que siga adelante. Lo único que significa es que el amor por los hermanos nos impide exponer su pecado a los ojos del mundo y de los cristianos más débiles. Nos evita aprovecharnos de las faltas de nuestros hermanos para parecer mejores. Un sabio pastor me aconsejó hace años: no laves tus trapos sucios en público, y he comprobado que es un buen consejo. También he descubierto lo sabio que es no creerme todo lo que oigo o leo sobre mis compañeros cristianos, hasta que haya prueba de ello. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Segunda de Corintios 13, 1, véase también Deuteronomio 17, 6 y 19, 15. Satanás es quien murmura y acusa a los hermanos, Apocalipsis 12, 10. Cuando usted y yo murmuramos contra los hermanos en lugar de orar y procurar cubrir ese pecado con amor, trabajamos para el diablo. No debería sorprendernos si consigue hacer mella en nuestra vida y utilizar nuestras armas contra nosotros. Cualquier pecado que abriguemos en nuestra vida, que sepamos que está ahí y sin embargo rehusemos admitir y confesar, concederá a Satanás una cabeza de puente para ataques ulteriores. Sé por experiencia propia que esto incluye los objetos materiales que están claramente relacionados con el satanismo y lo oculto.
Ningún cristiano tiene derecho a poseer tales objetos, porque le conceden a Satanás el punto de apoyo que busca. Cuando los cristianos efesios quemaron sus libros de brujería, Hechos 19, 18, 20, estaban dando un paso gigantesco para derrotar a Satanás. Por último, no debemos considerar jamás el pecado o cualquier objeto cuestionable como algo sin importancia. Nada es poco importante si Satanás puede utilizarlo contra usted. Recuerdo una vez que tuve que aconsejar a una estudiante cristiana que estaba obsesionada por la comida. Estaba arruinando su salud y sus estudios, y su angustia aún complicaba más el problema. Le pregunté si tenía algún objeto en su posesión que tuviera algo que ver con lo oculto. Me confesó que sí, y le pedí que se deshiciera de él con urgencia, confesara su pecado al Señor e hiciera suya la victoria de Cristo sobre los demonios que estuvieran usando aquel objeto como vía de acceso. Lo hizo, y el Señor le concedió una maravillosa victoria. Los pastores que se hayan enfrentado a los poderes del ocultismo podrían repetir infinidad de estas historias. Capítulo 6. No deje que Satanás meta el pie en la puerta. Si el creyente cultiva en su vida algún pecado, le está concediendo a Satanás la posibilidad de establecer una cabeza de puente en su vida, de meter el pie en la puerta. Entonces el enemigo utilizará esa oportunidad para invadir y apoderarse de otras áreas. Pablo advierte, en Efesios 4, 27. No deis lugar al diablo. La palabra traducida como lugar se refiere literalmente a un lugar físico, como una ciudad o un edificio. Pero tiene la connotación de es el diablo el que puede infiltrarse. Tenemos que prestar atención al consejo de Pablo en Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo nos da un buen motivo para evitar el engaño. Porque somos miembros los unos de los otros. La verdad de Dios edifica al cuerpo, pero las mentiras de Satanás lo destruyen. Dad diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 25, 32. Consideremos ahora algunos de los pecados que le dan a Satanás la oportunidad que busca, e intentemos comprender por qué es así. 1. La mentira. Dado que el propio Satanás es un mentiroso, no es de extrañar que la mentira le abra la posibilidad de trabajar en nuestra vida. Juan 8, 44. Cuando creemos la verdad, el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida. Cuando creemos una mentira, punto de apoyo u oportunidad, una ocasión para actuar. La paráfrasis de Phillips de Efesios 4, 27 dice: no le concedáis al diablo semejante punto de apoyo. Usando un lenguaje militar, diríamos: no permita que el diablo establezca una cabeza de puente. Es interesante que leamos el pasaje entero. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al